Bueno muchachos, vamos a resolver el punto número 4. Me hablan de que tenemos que construir unas piezas metálicas con una forma muy particular. Hay una descripción de cómo se forma la pieza. La pieza corresponde a una porción de un cilindro que está cortado por unos planos. Lo importante es la pregunta. ¿Qué nos están preguntando? Nos están preguntando por el área de una pieza metálica. Resulta que como la pieza se forma como una porción de un cilindro, debemos recordar que área es la integral de superficie del 1 por diferencial de superficie. A ver, ¿por qué no es la integral doble del 1 por diferencial de área? Resulta que cuando la región es una región plana, entonces uno coloca que es la integral doble del 1 de la región plana. Y simplemente tiene que fijarse cómo es la región plana. Pero resulta que nosotros no estamos en una región plana, estamos en una superficie tridimensional. Y por lo tanto tenemos que calcular el área, lo tenemos que calcular como una integral de superficie. ¿Qué implica calcular una integral de superficie? Implica que tenemos que calcular el diferencial de superficie y ya sabemos que el diferencial de superficie es la magnitud del vector normal por el diferencial de los dos parámetros que utilicemos para parametrizar la superficie, que yo lo voy a llamar T y S. Aunque, como les dije en clase, la gran mayoría de textos los llaman U y V. Ahora se van a dar cuenta que yo voy a necesitar usar la U y la V porque voy a usar un software para poder hacer eso. Listo. Entonces, vamos a preocuparnos primero por identificar cuál es la superficie, para que la podamos dibujar y para que la podamos parametrizar. Entonces, vamos a empezar, muchachos, dibujando este cilindro. A ver, uno mira esa fórmula y esa fórmula es en realidad la de una circunferencia. Y obvio que es una circunferencia. Es una circunferencia de radio 2, porque este 4 es 2 a la 2. Y está dada en el plano entre la X y la Z. Mal dibujada esa circunferencia. Con centro en 0, 0, obviamente, porque la X y la Z no están restados con ningún término. Entonces es como si vos tuvieras una circunferencia de radio 2 en el plano entre la X y la Z. Pero resulta que como la Y no aparece, es porque esa circunferencia se repite infinitamente en el eje Y, tanto para un lado como para el otro. Y ahí es donde se forma el cilindro. El cilindro se forma en la repetición infinita de una figura plana. Recuerde cuando hablamos de cilindros. ¿Qué es un cilindro? Es una curva plana que se repite infinitamente en el eje que no aparece. Nosotros vamos a calcular una pieza que corresponde a una porción de ese cilindro. ¿Qué porción? Por eso nos están dando cómo lo vamos a cortar. Vamos a cortarlo con y igual a 0. Y igual a 0 es efectivamente el plano XZ. Es como si nosotros quitáramos la parte de atrás, porque no vamos a considerar sino lo que hay de ahí en adelante hasta que lleguemos al plano y más z igual a 2. Y más z igual a 2 es relativamente fácil de dibujar porque es como si dibujaras una recta entre la y la z. Esa recta, si la y vale 0, la z vale 2, o sea que está aquí. Y si la z vale 0, la y vale 2, o sea que está acá. O sea que es una recta que viene aquí. Pero esa recta en realidad es un plano porque se repite infinitamente en el eje que no aparece. Y el eje que no aparece es el eje X. Cuando el cilindro se corta con ese plano, se termina formando la figura a la que le vamos a tener que calcular el área, que es algo como esto, viene por acá hasta acá y se une aquí. Esto desaparece y vamos a tratar de hacer el dibujito de lo que me queda. Esto aquí, esto por aquí atrás. Lo de por atrás es lo difícil de dibujar. Tenga presente una cosa,
no le estamos considerando la tapa azul que tengo aquí al frente. Esta tapa azul no hace parte de la figura. Tu figura es la porción del cilindro, o sea que estamos hablando de esta parte de acá. Yo sé que el dibujo puede que no sea tan claro como uno estaba esperando que Gabriel Castaño lo hiciera. Vamos entonces a ayudarnos un poquitico de GeoGebra para que lo vean mejor. No, primero hagámoslo aquí. Le vamos a decir que nos dibuje el cilindro x a la 2 más z a la 2 igual a 4. Mire que efectivamente es el cilindro del que yo les mencioné ahora. Pero lo vamos a cortar con y igual a 0. Ahí se cortó y se formó una circunferencia. Se las quiero mostrar aquí. Es la circunferencia que yo había dibujado inicialmente. Y lo vamos a cortar con z más y igual a 2. La figura que se forma es esta figurita que queda aquí en el medio. A esa figurita, el roja, no las tapas azules, a esa figurita roja es a la que queremos encontrarle el área. No a esta parte de atrás que estoy señalando con el mouse ni a la parte de adelante. Es a la que me queda aquí encerradita. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para parametrizar un cilindro? Entonces tenemos que recordar, disculpen que aquí se me fue para la... Tenemos que recordar cómo se parametriza una curva que es en 2 dimensiones. Porque todos los cilindros se dibujan primero como si fuera una curva plana y después lo que hace es exponer que la otra variable pueda cambiar. Entonces nosotros recordamos que la curva que voy a dibujar aquí en negro, solamente la curva y nada más la curva, se parametriza como 2 por coseno de t, 0 y 2 por seno de t. Porque es una circunferencia de radio 2 entre la x y la z. Y estoy poniendo que la lleva al gasero para que me quede en el plano xz, que es el que estoy señalando. Ese valor de t va a estar en el intervalo del de 0 hasta 2pi porque esa circunferencia está completa. Pero queremos que se repita infinitamente en el eje que no aparece, entonces vamos a ponerle la otra variable, yo la voy a llamar s, ya la parametrización va a ser con 2 parámetros, y a la s yo le voy a dar la posibilidad de que se mueva. Ojo, ese es y. Si alguien no quiere usar el parámetro s, puede usar el parámetro y sin ningún problema. Entonces, muchachos, ¿qué voy a hacer yo? Voy a inicialmente a decirle que vamos a coger la s en el intervalo, no sé, desde menos 3 hasta 4, y quiero que veamos cómo se ve lo que acabamos de parametrizar. Para eso entonces me voy a ir a una presentación diferente de GeoGebra, que es una presentación especial para hacer gráficas de superficies parametrizadas. Aquí me piden que escriba la componente X, la componente Y y la componente Z, pero tengo que usar obligatoriamente el U y el V. Y aquí tengo que poner el intervalo para cada una de los dos parámetros. Entonces yo voy a empezar parametrizando 2 coseno de U en la X y 2 seno de U en la Z. Voy a dejar que la Y permanezca como 0, enseguida la vamos a cambiar y vamos a poner que el parámetro U va a ir del de 0 hasta 2pi. Fíjese que inmediatamente el dibujo lo que me saca es la curva, porque apenas estoy usando un parámetro. Si solamente uso un parámetro, él me dibuja la curva. Pero si yo le digo que la variable que no aparece se va a llamar con el otro nombre del parámetro y le digo que ese parámetro va desde menos 3 hasta 4, entonces él me coge la curva y me la repite tantas veces como yo le dije en este intervalo en el eje que no aparecía en la ecuación de la curva. Ahora vamos a pensar qué tenemos que hacer con ese parámetro para que el cilindro no esté completo.
Entonces me voy a devolver a mi dibujo y me voy a fijar que lo primero que se ve claramente es que el parámetro arranca en donde la Y vale 0. Si yo lo estoy llamando S, digámosle que la S arranque en 0. Aquí, muchachos, voy a cambiar entonces este menos 3 y voy a poner un 0 y se van a dar cuenta de que el cilindro está arrancando en Y igual a 0. Ahora, ¿hasta dónde debe venir? Pues resulta que por la forma de la figura, el Y solamente puede venir hasta que se encuentre con el que lo está partiendo. ¿Y quién lo está partiendo? Lo está partiendo Y más Z igual a 2. Y más Z igual a 2. ¿Cuánto vale la Y? La Y vale 2 menos Z. Entonces yo le voy a decir que el parámetro Y, que yo lo estoy llamando S, solamente puede ir hasta 2 menos Z. Pero ¿quién diablos es Z? Z es la Z de la parametrización. O sea, 2 seno de t. Si en el graficador que les estoy mostrando hago ese cambiecito, entonces me pongo con un 2 menos 2 seno de u. Inmediatamente me sale la figura a la que le quiero calcular el área. Esta figurita es el equivalente del pedacito que teníamos aquí que había dibujado yo en la versión original de GeoGebra. Este pedacito de la mitad. Aquí lo tenemos mucho mejor dibujado. Se le pueden cambiar los colores, se le puede hacer la gráfica para que se vea mucho más bonita, pero yo creo que con eso es suficiente. Esto es a lo que le queremos calcular el área. Y la ventaja es que ya lo tenemos parametrizado. Como ya lo tenemos parametrizado, entonces ahora el trabajo ya no tiene nada que ver con los dibujos que hicimos. Vamos a ponernos a hacer el vector normal. Y el vector normal se hace primero con el vector de derivadas parciales con respecto a t. Menos 2 seno de t, 0 y 2 coseno de t. El vector de derivadas parciales con respecto a s, que sería 0, 1 y 0. Y ahora vamos a hacer el producto cruz entre ellos dos. El vector normal va a ser el producto cruz de RT cruz RS. Un producto cruz es un determinante de una matriz 3×3. No se les olvide colocar la fila de IJK y no se les olvide colocar las barras de valor absoluto. Perdón, de determinante. Es importante que lo hagan, porque si no, ortográficamente está mal hecho. Colocamos el primero de los vectores, colocamos el segundo de los vectores y hacemos el producto cruz. Y que multiplica, tapo la fila y la columna de la i, me va a quedar 0 por 0, 0, menos 2 coseno por 1, 2 coseno de t por 1. Menos j que multiplica. Tapo la fila y la columna de la j, menos 2 seno de t por 0 da 0, menos 2 coseno de t por 0 da 0. Más k que multiplica. Tapo la fila y la columna de la k, menos 2 seno de t por 1 me da menos 2 seno de t, menos 0 por 0 da 0. Eso me termina dando el vectorcito de componentes menos 2 coseno de t, 0 y menos 2 seno de t. Ese es nuestro vector normal. Que si el vector normal apunta para arriba, que si apunta para abajo, hombre, no importa, porque estamos haciendo una integral de superficie de un campo escalar, no vectorial. Cuando se tiene que calcular una integral de superficie de un campo escalar, lo que interesa es la magnitud del vector normal. Y la magnitud es raíz cuadrada, primera componente, al cuadrado, 4 coseno cuadrado de t, más segunda componente al cuadrado, 0. Tercera componente al cuadrado, 4 seno al cuadrado de t. Se ve fácilmente que esto se puede simplificar porque adentro podemos sacar factor común 4 y el 4 quedaría multiplicando a coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, que por identidad trigonométrica da 1, y la raíz de 4 es 2. O sea, muchachos, que el área que tenemos que calcular, que es la integral de superficie del 1, es en realidad una integral doble. ¿La integral doble de quién? De 1 por lo que dio la magnitud del vector normal, que es 2, por el diferencial de t por el diferencial de s. Pero aquí tenemos que tener presente
que como la S está dependiendo de t, entonces obligatoriamente vamos a tener que hacer primero con respecto a S, que va desde 0 hasta 2 menos 2 seno de t, y después con respecto a t, que va desde 0 hasta 2pi. Porque cuando vimos integrales dobles dijimos que la última integral que se hace siempre tiene que ser entre dos números reales. Esta integral es una integral bastante sencilla. Hagamos primero la de adentro. Si integramos con respecto a s me da 2s, y eso lo tengo que evaluar entre 0 y 2 menos 2 seno de t. Evaluar, y después con respecto a t obviamente. Vamos a evaluar en el de arriba y en el de abajo. En este caso solamente es necesario evaluar arriba, porque si evaluamos abajo me da 0. Me quedaría 2 que multiplica a 2 menos 2 seno de t por diferencial de t. Si distribuyo ese 2, yo sé que algunos prefieren sacarlo de la integral, yo prefiero dejarlo adentro. Me quedaría 4 menos 4 seno de t por el diferencial de t. Y la integral sería 4 por t menos 4 por menos coseno de t, entonces me queda más coseno de t. La integral del seno es menos coseno, y como había un menos adelante se vuelve positivo, y esto lo hacemos entre 0 y 2pi. Aquí necesitamos evaluar tanto arriba como abajo. Evaluamos arriba 4 por 2pi más 4 coseno de 2pi, menos, evaluamos abajo, 4 por 0 más 4 por el coseno de 0. Resulta que 4 por 2pi es 8pi. 4 por el coseno de 2pi, el coseno de 2pi es 1, entonces me daría 4 por 1 es 4. Menos 4 por 0 es 0, y 4 por coseno de 0 también es 4. O sea que el resultado es 8pi. Esa es el área de la regioncita de la que queremos estar trabajando. Entonces estos serían unidades cuadradas. Y así calculamos muy simple el área de la regioncita que teníamos en cuestión, que es esta que les estoy mostrando aquí.